Buenas noches. Hoy voy a tocar un tema que me parece muy interesante, sobre todo porque tengo la certeza de que un grandísimo número de cubanos no tiene esta información tan detallada de lo que yo voy a hablar esta noche. Y voy a hablar esto esta noche porque estamos muy efervescentes con el tema de lo que está pasando en nuestro país, en Cuba, de lo que está pasando el cubano de Cuba. Hay una serie de criterios, de desencuentros en qué hacer o qué no hacer, y quién va a ceder y quién no va a ceder, y si cede este, ¿qué pasa? Y si cede el otro, ¿qué pasa? Yo les voy a decir una cosa. Desde la experiencia que tengo 80 años, que nací en el año 1945, cuando llegó la revolución en el 59, yo acababa de cumplir en diciembre del 58, 13 años. Pero yo he sido un tipo muy maduro en el sentido de entender bien el mundo que me rodea, desde muy joven. Y yo viví en carne propia, detalle a detalle, al nivel de un ciudadano, no de un miembro del gobierno. Viví muy bien analizado y muy bien de cerca todo lo que pasó en Cuba, o lo que pasaba en Cuba y cómo era Cuba antes de la llegada de este señor, y lo que pasó después y cómo se fue deteriorando el país y sobre todo la vida del cubano. O sea, yo tengo bastante referencia, cosa que no todo el mundo tiene, porque los que nacieron después no tienen la parte vieja, y los que nacieron antes y murieron en los principios no tenían tampoco, porque no llegaron a conocer el desastre que iba a ocurrir en el país. Pero no voy a dilatar más esto. Yo voy a decir algo que pudiera traer ciertos desencuentros, ciertos desacuerdos, pero yo lo voy a decir porque creo que es justo que se diga y que el cubano lo sepa, todos los que me puedan ver. Todo el cubano habla de lo que era, sobre todo los viejos, de lo que era Cuba antes, de lo próspera, de lo adelantada social, económicamente, de lo que, cómo florecía Cuba, con cuántos planes habían para el futuro en Cuba antes de la llegada del señor Fidel Castro. Y yo estoy de acuerdo, sí, Cuba era maravillosa y La Habana era una maravilla, era irrepetible. Creo que es doloroso que se haya perdido aquello. Pero yo les voy a decir una cosa a todos, incluso a los que no son cubanos, para que entiendan esto. La prosperidad, la maravilla de sociedad y de país que teníamos antes de la revolución, no vayan a creer ustedes que era algo solamente creado por los cubanos. Yo les voy a decir algo. Sin la presencia económica y administrativa de Estados Unidos, Cuba no hubiera sido lo que fue. Yo no estoy restándole mérito a los empresarios cubanos, a las visiones que tuvieron, a lo adelantados que estaban, como el señor Goar Mestre, que fue el creador de la televisión cubana, igual que Pumarejo, y muchos otros, muchos dueños de centrales, personalidades de la economía, de banqueros, todas esas personas cubanas contribuyeron mucho al bienestar de Cuba y a la maravilla que era Cuba antes
de la llegada del señor este. Pero la participación financiera económica de los Estados Unidos en Cuba era extraordinaria, sin la cual yo estoy seguro y les garantizo que Cuba no hubiera sido lo próspera y lo maravillosa que fue antes del 59. Y para ilustrarles lo que les estoy diciendo, les voy a leer, porque me es difícil recordar todo esto, que existía en Cuba, o sea, cuáles inversiones y cuáles compañías importantísimas para el desarrollo de Cuba existían en Cuba, que eran de los Estados Unidos de América, que eran propiedad de los Estados Unidos de América y estaban operando en Cuba, y gracias a ellas Cuba era lo que era, unido, repito, al valor de los empresarios y el aporte económico de las grandes compañías cubanas y de la buena administración de los cubanos. Pero sin lo que Estados Unidos tenía dentro de Cuba, Cuba no hubiera sido esa taza de oro que todo el mundo habla de ella. Y les voy a mencionar, voy a quitar la vista de la cámara para leer lo que tengo aquí sacado de fuentes fidedignas. Y es muy escueto, pero muy aclaratorio. Todas las compañías que estaban operando en Cuba cuando llega la revolución. Dice aquí, principales sectores y compañías estadounidenses antes de 1959. Energía y combustibles. Estaban en esa rama la Esso Standard Oil, la Texaco, la Sinclair Cuba Oil Company. Controlaban la importación, refinación y suministro de petróleo en la isla. En los servicios públicos, la Compañía Cubana de Electricidad y la Compañía Cubana de Teléfono eran filiales de empresas norteamericanas que suministraban energía y telecomunicaciones. En la industria azucarera, a través de empresas como la Compañía Azucarera Atlántica del Golfo S.A. y el Central Cunagua S.A., Estados Unidos controlaba casi la mitad de la producción de azúcar. Ferrocarriles y minería. Empresas de Estados Unidos operaban aproximadamente la mitad de los ferrocarriles y tenían una participación importante en la minería. Y yo les puedo agregar a esto que en la minería estaba el níquel, el cobre, que son minerales que abundan en la isla y que administraban compañías americanas. Las refinerías de petróleo de ahí de Regla eran americanas, porque tengo tíos que trabajaron ahí. Yo les digo a ustedes que sin esta estructura americana o norteamericana dentro de Cuba, administrando y sirviendo y produciendo puestos de trabajo, incentivos y demás, sin esto, Cuba no hubiera sido lo que todo el mundo admira de la Cuba anterior a la revolución. Esa Cuba que todo el mundo habla de que era una maravilla, que el desarrollo era similar al de los Estados Unidos, que la moneda valía casi lo mismo en algunos momentos de esa época. El peso cubano valía $1, un centavo más por encima del dólar americano. La entrada de vehículos del año, y entraban incluso del año anterior al año de salida, se vendían en Cuba. Eso era una compañía americana. El barco que había, un ferry que había de La Habana a Cayo Hueso, también era los hoteles, el Hotel Hilton, el Hotel Riviera, otros hoteles, propiedad de norteamericanos. Y cosas que no las voy a mencionar porque sería muy largo este video. O sea, yo les quiero decir esto para que entiendan algo. Desde mi criterio, mi punto de vista.
Yo puedo estar equivocado, pero yo he pensado mucho en este tema, pero mucho. Y tengo conocimientos de muchas cosas que me han llevado a este razonamiento. Cuba, la futura Cuba, que ojalá sea libre y soberana, no puede subsistir. No ahora porque dejaron el país desbaratado. No. Ni siquiera antes. Cuba, una isla tan pequeña, con tan pocos recursos naturales, con la única posibilidad de grandes inversiones en el turismo, Cuba, una vez que se libere y que salgamos ya de esta dictadura, no puede volver a ser la Cuba de antes en el aspecto de la prosperidad y las inversiones si no participa Estados Unidos. ¿Por qué digo Estados Unidos? Pudiera ser cualquier país capitalista, cualquiera. Pero ¿quién que esté tan cerca y que tenga tanto capital y tanta gente interesada que no sea Estados Unidos? No existe nadie que tenga todas esas ventajas. La cercanía, la cantidad de cubanos que hay en Estados Unidos que están dispuestos a invertir siempre con la garantía necesaria. Cuba no va a ser nunca florecida si no participa el capital norteamericano privado y no sé si hasta cierto punto del gobierno. Quiero que quede claro eso. Cuba no puede, como una isla que es tan pequeña y con tan pocos recursos, nunca podrá llegar a un nivel de vida como el que tenía antes solo con los cubanos de Cuba. Tienen que hacer inversiones de aquí, tanto norteamericanas como de cubanos norteamericanos que llevan muchos años aquí, han hecho fortuna, como el hijo de Mascanosa y otra serie de cubanos dignos que han hecho un capital enorme en este país y que estarían dispuestos, por supuesto, a ayudar a la reconstrucción de Cuba. Es decir, para hacer una especie de conclusión de lo que yo estoy explicando, a Cuba necesita, para reconstruirse y tener un nivel de vida parecido al que tenía antes, del dinero de los Estados Unidos, de las inversiones norteamericanas. Nadie más puede hacer eso. Mi opinión. ¿Ok? Buenas noches.